Buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida y agradecimiento por vuestra asistencia a nuestra sexta Asamblea General Anual de Ampier en este ejercicio 2015. Como sabéis, nuestra pluralidad política hace que queramos contar con todas las fuerzas políticas que actualmente están en nuestro Estado español. Y fruto de esa pluralidad, hoy hemos entendido que queríamos invitar a doña Cristina Narbona a la inauguración de nuestra Asamblea, a fin de conocer de primera mano cuál es la opinión de una de las fuerzas principales políticas, como es el Partido Socialista. Cristina Narbona es economista, profesora universitaria y política española. Fue desde abril de 2004 hasta abril de 2008 ministra de Medio Ambiente. En su labor al frente del Ministerio se propuso como objetivo el cumplimiento por España del Protocolo de Kioto. El seminario Time incluyó a Cristina entre los líderes que estaban cambiando el mundo en materia de medio ambiente. Cristina, quisiéramos conocer tu opinión y la del partido que representas sobre las energías renovables y, en especial, sobre la situación que sufrimos más de 62.000 familias del Estado español. Muchísimas gracias. Buenos días. Y, ante todo, agradecer, en nombre del Partido Socialista, la invitación a tomar la palabra esta mañana antes de vuestra reunión. Yo estoy aquí, efectivamente, por petición expresa del secretario general, Pedro Sánchez, con el que colaboro en el Grupo Federal de Energía. Estoy en estos momentos también colaborando con el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y desde hace mucho tiempo estoy siguiendo muy de cerca todos los problemas que afectan a nuestro país en el ámbito de la energía. No solamente en la etapa en la que estuve en el Gobierno, sino con posterioridad, entre otras cosas porque tuve ocasión, como embajadora de España ante la OCDE, de participar en los debates de la Agencia Internacional de la Energía en los años entre 2008 y 2011 y conocer muy de primera mano la evolución de las energías renovables a escala mundial y cómo efectivamente la propia Agencia Internacional de la Energía, que no es sospechosa de ser una institución radical en sus planteamientos, reconocía una curva de aprendizaje y una reducción de costes, en algunos casos espectacular, en el ámbito de las energías renovables, que de hecho ha obligado a que la Agencia Internacional de la Energía haya ido modificando sus propias proyecciones de futuro sobre el peso de las energías renovables a nivel mundial año tras año. Es verdad que ninguna organización internacional tiene una bola de cristal y que además existe una especie de inercia de lo que ha sido el pasado que se proyecta hacia el futuro y que muchas veces no nos permite entender la extraordinaria capacidad de transformación que las tecnologías y la innovación tecnológica nos permiten. Y en ese sentido no puedo menos que lamentar que la imagen de España en materia de energías renovables fuera de nuestras fronteras haya caído drásticamente y que el Gobierno de España sea objeto de numerosísimos litigios, en muchos de ellos vuestra asociación está directamente implicada en defensa legítima de vuestros asociados, pero eso, querámoslo o no, daña la llamada marca España y hace que en este momento de nuestra economía hay inversión extranjera, sí, pero en un porcentaje demasiado importante, más ligado a una eventual especulación sobre solares no construidos o sobre viviendas a medio construir, que en la aportación a nuestro tejido productivo gravemente dañado por la crisis. A mi juicio, apostar por las energías renovables significa, ante todo, una cuestión de visión económica
muy razonable. Si uno observa cuál es la perspectiva de la evolución de los costes de los combustibles fósiles y cuál es la evolución de los costes de utilización de las energías renovables, teniendo en cuenta, además, que en el caso de las energías renovables el combustible es gratuito y accesible en cualquier parte del mundo, podemos perfectamente ver cómo se va acercando cada vez más rápidamente el momento en el que el conjunto de las energías renovables será plenamente competitivo con la utilización de las energías convencionales. De hecho, en algunos puntos, incluso del territorio de nuestro país, eso ya está sucediendo. Luego, si lo que queremos apostar es por una economía realmente competitiva a nivel internacional, no cabe ninguna duda que la apuesta por una transición energética hacia mayores cotas de ahorro y eficiencia energética y también hacia un peso creciente de las energías renovables en la perspectiva de la Unión Europea de llegar a la máxima descarbonización en el horizonte de 2050, significa para España más actividad económica, una consolidación del tejido productivo industrial que tanto necesitamos, significa creación de puestos de trabajo y de puestos de trabajo cualificados, significa menor dependencia del exterior, que como sabéis en materia energética somos extraordinariamente dependientes del exterior, mucho más que la media europea, incluso aunque en las estadísticas oficiales se hable de un 80% de dependencia exterior, en ese 80%, por ejemplo, no está incluido las compras de uranio, porque el uranio también es un combustible fósil que compramos fuera de España y transformamos aquí. Por lo tanto, la dependencia exterior de nuestro país en materia energética es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos. Y, sin embargo, a lo largo de los últimos años, el Gobierno se ha focalizado en el problema del denominado déficit de tarifa y ha generado una confusión en la opinión pública que subsiste a pesar de que en los últimos meses, sobre todo, ha habido un esfuerzo de comunicación, en parte protagonizado por vosotros como asociación, que algo ayuda, sin ninguna duda, a que los ciudadanos sepan que no es verdad que si tenemos una electricidad más o menos cara, eso se deba a la presencia de las renovables en nuestro mix. Es más, el ministro Soria de vez en cuando tiene que reconocer que cuando hace menos viento o menos sol, pues aumenta el precio de la electricidad que consumimos, por algo será. Es difícil entender que se diga eso y al mismo tiempo se esté satanizando continuamente a las energías renovables, como ha sucedido a lo largo de los últimos años. Como os decía al principio, vengo trabajando con los responsables máximos del Partido Socialista desde el año 2011, en el que Alfredo Pérez Rubalcaba me pidió que organizara la conferencia política que sentó las bases de nuestro programa electoral para la presente legislatura y donde, efectivamente, desde ese momento mi posición fue la de reconocer que el Gobierno socialista se había equivocado, tomando la decisión el año 2010 de atribuir a la retribución de las energías renovables un efecto perverso en términos económicos. Se podía haber hecho frente a la situación con otras medidas diferentes de las que se tomaron el año 2010, sin las consecuencias dramáticas que esa medida de 2010 comenzó a comportar y que no han hecho más que empeorar a lo largo de la presente legislatura. He tenido ocasión, por lo tanto, de participar tanto en la elaboración del programa electoral de las elecciones generales de 2011 como estoy también a lo largo de esta legislatura trabajando con quienes en el Grupo Parlamentario Socialista y en la Comisión Ejecutiva Federal son responsables de la política energética. Y así creo que tomamos una decisión muy justificada elevando un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma energética del Gobierno.
y hemos defendido que no se trata de algo que pueda entenderse en el marco de seguridad jurídica tal como debemos efectivamente interpretar esa seguridad jurídica, y así está planteado en numerosas instancias. Y el hecho de que hasta ahora no haya habido todo el éxito que creo que merecen esas reclamaciones no significa, desde mi punto de vista, que ese éxito no llegue en algún momento. Y además me anima a decir esto el hecho de que, como ayer pudimos escuchar en el desayuno informativo protagonizado por el comisario Arias Cañete, el comisario de Energía y Acción por el Clima, la Comisión Europea está llevando a cabo una reflexión amplia sobre el futuro y deseable mercado único de la energía, que comporta, sin ninguna duda, la necesidad de ir perdiendo los elementos de políticas nacionales basadas en el monopolio o en oligopolio en la producción de electricidad. Situaciones que se han dado en la mayoría de los países europeos y que han comportado mecanismos de protección, entre comillas, o de sobreretribución a las grandes empresas, a las empresas incumbentes del sector. Esto no se ha producido solo en nuestro país, pero es evidente que es incompatible con la política de la competencia de la Unión Europea, con el mercado interno, con la consideración de ayudas de Estado contrarias a esa política de la competencia. Desde ese punto de vista, yo entiendo que la Comisión Europea no solo tiene que plantear un marco jurídico lo más homogéneo posible para cumplir con el mandato del presidente Juncker, que es que la Unión Europea se convierta en el área de mayor liderazgo a escala mundial en materia de energías renovables, sino que además tiene que favorecer ese mercado interno en el cual la formación de los precios de la electricidad responda siempre a criterios de mercado, a criterios transparentes. Y eso, mirando hacia adelante, creo que nos da elementos de esperanza a escala europea. Y también el hecho de que las tecnologías que hoy existen cambian por completo el contexto de la producción de electricidad, que en el pasado solo podía llevarse a cabo desde grandes inversiones, desde grandes centros de producción, empresas de gran tamaño, con un gran poder también frente a las instituciones políticas de cada país. Ese cambio de reparto del poder, donde emergen nuevos productores, pequeños productores, gracias a las nuevas tecnologías asociadas tanto a las renovables como a una utilización de la red que en nuestro país alcanza cuotas muy importantes de capacidad de distribución, de gestión, de evacuación de las renovables, es otro elemento para la esperanza. Y es verdad que es muy difícil contemplar el futuro con optimismo cuando el presente es dramático para muchas familias, para muchos inversores que se han visto arruinados literalmente por la acción de sucesivos gobiernos. Y por eso, desde el Partido Socialista, creo que tenemos que dirigirnos a vosotros en un acto de humildad y de reconocimiento de errores, y también reiterando un compromiso cara al futuro, no porque ahora estemos empezando un proceso electoral donde tenéis todo el derecho a exigir de cada representante político que os diga qué es lo que piensa hacer, sino porque también durante el tiempo que llevamos de legislatura hemos mantenido en el Parlamento de la Nación, en el Congreso y en el Senado, posiciones muy nítidas y en algún caso discrepantes con las que fueron nuestras decisiones, sobre todo en la segunda legislatura del presidente Zapatero. Tengo también ocasión de colaborar con Naciones Unidas en distintas iniciativas. Lo hice en la preparación de Río+20, en la definición de los objetivos de desarrollo sostenible que seguirán a los vigentes todavía objetivos del milenio, y por eso también tengo otro elemento de confianza en el futuro,
que es el esfuerzo a nivel internacional para hacer accesible la energía a todos los ciudadanos del planeta. Desde luego, eso sería impensable con las tecnologías convencionales. En cambio, con las tecnologías asociadas a las energías renovables y muy en particular a la energía solar fotovoltaica, sí que nos podemos plantear un objetivo de desarrollo sostenible para el año 2030, como está planteando ya Naciones Unidas, donde consigamos que los 2.000 millones de seres humanos que no tienen capacidad de acceder a la electricidad puedan beneficiarse de las ventajas de las nuevas tecnologías. Por tanto, creo que estamos en un momento extraordinariamente interesante desde el punto de vista, primero, de la dinámica a escala nacional. Es verdad que todavía existe mucha confusión en torno a cuán caras son las energías renovables, pero en los últimos años ha habido plataformas que se han puesto en marcha. Yo participé en el arranque de la plataforma por un nuevo modelo energético, participo también en el colectivo de economistas frente a la crisis, donde tenemos personas muy cualificadas que están ayudando al Partido Socialista, entre otros, a tener una visión rigurosa de cómo funciona el mercado de la electricidad, el mercado de la energía, y a cómo hemos ido acumulando, por razones históricas, por errores de visión, por cortoplacismo, toda una serie de regulaciones a veces contradictorias que no llevan a resolver los verdaderos problemas, es decir, la dependencia energética de España del exterior, la producción cada vez menos contaminante de la energía, el papel activo de los consumidores, la transparencia, las condiciones de mercado concurrencial y no de oligopolio en las que todavía estamos. Pues bien, efectivamente, a nivel nacional creo que muchos ciudadanos hoy entienden mejor que estamos hablando de cómo se distribuye el poder en el mercado de la energía y cuál es la consecuencia de esa distribución del poder, y están abriendo caminos diferentes para poder reaccionar ante lo que son las consecuencias negativas de esa concentración de poder. Ante eso, yo creo que hay muchas fuerzas políticas, no solamente el Partido Socialista, que tienen una visión de la necesaria transición energética que incluye necesariamente el crecimiento masivo de las energías renovables en el horizonte de 2050, pero el horizonte de 2050 empieza ya. En el presente es cuando tenemos que poner las bases para promover adecuadamente el desarrollo tanto de las tecnologías renovables que ya existen como de las tecnologías de energías renovables que están todavía en una fase más incipiente. Confianza porque ese cambio social se va a traducir seguramente en un cambio político y va a exigir a los grandes partidos, no solamente en materia de energía, sino también en cuanto a cómo se relacionan con la sociedad, cuán participativos están dispuestos a ser para que las normas no se hagan en un despacho, sino con la máxima participación no solo de los más poderosos, sino de los más afectados por cualquier cambio de norma. Creo que eso es algo que en la calidad de nuestra democracia tenemos que incorporar de una vez por todas, que los procesos de elaboración de normas sean mucho más transparentes y mucho más participativos, y que a continuación seamos capaces de rendir cuentas ante los ciudadanos de cuál es el resultado efectivo de las leyes, de los decretos, de los programas, algo que no estamos demasiado acostumbrados en nuestro país. También en esto vamos con cierto retraso respecto de otras democracias de nuestro entorno, donde hay mecanismos de rendición de cuentas con indicadores claros de seguimiento, de progreso, de los resultados de las decisiones gubernamentales. A escala nacional hay estos cambios que yo creo que se traducirán también en las elecciones que tenemos a nivel autonómico, local y nacional. Y, en todo caso, gobierne quien gobierne, tiene delante en el futuro una ciudadanía más consciente, más informada, más exigente, con la que tendrá que lidiar y a la que tendrá que dar más explicaciones y a la que tendrá que evitar generar incertidumbres desde el punto de vista jurídico y regulatorio. A nivel europeo hay
efectivamente una visión de medio y largo plazo extraordinariamente ambiciosa en la lucha contra el cambio climático y en la constitución de un mercado único de energía, que, como señalaba antes, nos interesa mucho porque significa, entre otras cosas, no solo apostar por las renovables, sino apostar por un mercado donde no existan mecanismos de privilegio o de sobreretribución para las tecnologías incumbentes. Y, por supuesto, a escala internacional tenemos el extraordinario desafío de combatir la pobreza con cambios profundos en los modos de producción y de consumo. Y ahí las energías renovables son absolutamente claves para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos del planeta, de los que viven hoy y de los muchos que vendrán mañana, y que todos, cada uno de ellos, tiene exactamente el mismo derecho que tenemos quienes tenemos el privilegio de vivir en un país desarrollado, de beneficiarnos de las ventajas de la energía. Una energía limpia, una energía segura, una energía asequible. Termino felicitándoos por el esfuerzo de movilización, de explicación y de defensa de los intereses que representáis y deseándoos, desde luego, mucho éxito, esté quien esté al frente del destino de nuestro país a nivel nacional, regional o local. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. No está previsto, pero un par de preguntas sí le podéis dirigir a doña Cristina, si alguien desea una pequeña intervención. Sí, por favor. He aplaudido el discurso, esta presentación, como aplaudí en su día el tiempo de ministra de Narbona. He leído el programa de nuestro señor Gabilondo, de la comunidad y del candidato a Madrid, a la alcaldía. Y en el programa, la parte de energía, he buscado y no he encontrado una referencia a que son partidarios de restaurar la seguridad jurídica. Puede que no lo haya leído bien, pero me he ocupado de leerlo. Si todavía estamos a tiempo de ponerlo, sería bueno. Esperamos una opinión. Cristina. Te puedo decir que lo que has leído dudo que sea el texto definitivo que se presenta, creo, la próxima semana, pero no confundamos restaurar la seguridad jurídica, que solo podía hacerlo el Gobierno de la Nación, con promover a escala regional, en este caso, o a escala local, promover el uso de las energías renovables y comprometerse a avanzar hacia una región, una ciudad con más peso en materia de energías renovables. El último borrador con el que he trabajado con el candidato hace unos días incluía plenamente esa promoción de las energías renovables, la promoción también del autoconsumo, algo que es factible desde el punto de vista de una comunidad autónoma en sus propias competencias a base de incentivos específicos, pero no confundamos el tema de la restauración de la seguridad jurídica, porque eso solo podría corresponder a decisiones de un Gobierno nacional. Creo que, sobre todo puedo hablar por el candidato Ángel Gabilondo, porque es con quien trabajo, es parte Gabilondo, igual que yo, de la Red Española de Desarrollo Sostenible, que es una red creada por Naciones Unidas para trabajar en la difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y tenemos, de hecho, previsto sobre estos temas, entre otros los de promover energía renovable, que haya algunos actos a lo largo de las próximas semanas, las próximas 2 semanas. Una pregunta más y sí, por favor. ¿Qué incentivos específicos se va a creer la gente cuando no se ha restaurado antes la seguridad jurídica? Esa pregunta podríamos hacerla en voz alta respecto de cuestiones como quién se va a creer que hay algún gobierno que lucha contra la corrupción, cuando hemos visto gobiernos de todos los signos que han tolerado, han propiciado la corrupción. No se trata de hacer actos de fe, porque creo que cualquier gobierno, cualquier gobernante puede equivocarse o puede incumplir la palabra dada.
Y eso nos ha sucedido en España. Creo que hoy tenemos una ciudadanía cada vez más exigente y, perdonadme la expresión, cada vez más cabreada por la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y, como decía antes, creo que este es uno de los elementos de confianza en el futuro, que creo que hoy atreverse a gobernar este país, atreverse a ser presidente de una comunidad autónoma o presidente del Gobierno, si uno es medianamente sensato, significa asumir que lo que dices lo tienes que hacer, y si no lo haces, tienes que explicar muy bien por qué no lo haces, porque es verdad que a veces hay cosas que uno cree que puede llevar a cabo y cuando se encuentra en esa responsabilidad hay cambios en el contexto que te lo impiden. Pero hoy, si miramos hacia atrás, creo que la ciudadanía española ha ganado muchos puntos dramáticamente y sufriendo por cómo se ha generado la crisis económica y por cómo se ha gestionado y por toda la evidencia de corrupción que se ha producido en nuestro país. Cristina, muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias por tus palabras de apoyo. Esperemos y confiemos que el Partido Socialista de verdad reponga la seguridad jurídica si vuelve a tener responsabilidad de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.